Cuando uno mira la regulación de las infraestructuras de transporte, del saneamiento, de la energía, la institucionalidad y el avance que se ha alcanzado en esos sectores o actividades nacieron a partir de escenarios como estos, académicos. Cuando uno mira hace 10 años esos sectores, ven que se empezó a mejorar en base a estos espacios donde se discuten cosas que nos parecen banales o se discuten cosas que ya uno las da por cerradas. En ese sentido, yo como funcionario y como persona, como ciudadano o peruano, me alegro que la Superintendencia de Transporte, que es la SUTRAN, organice y lidere un espacio de regulación. Como dijo el profesor Urrunaga, la regulación es parte de las fallas de mercado, pero desde hace mucho tiempo la regulación sobrepasó lo que es el aspecto económico. Lo que hace SUTRAN, lo que hacen las municipalidades provinciales, lo que hacen los gobiernos regionales es regulación. Y de regulación es lo que un poco engorda también. Sí quiero decir que nosotros como SUTRAN, como institución, somos una entidad creada en el 2009. Hace unas semanas con el equipo de trabajo de la gerencia normativa nos echamos a leer para recordar cuáles fueron los antecedentes de la superintendencia. También empezamos a ver los diversos proyectos de ley que existieron. Y uno, por ejemplo, se da cuenta, qué curioso, que desde el año 2009 los primeros proyectos de ley para crear la institución vieron a la SUTRAN no solo como una entidad que hoy se encarga de la permanencia o de la supervisión de las actividades, sino que la dimensionaron como una institución que se encarga del acceso. La vieron con una vocación de organismo regulador. Ya en ese entonces, y miren, hoy, casi 7 años después, volvemos tal vez en la necesidad de revisar estos proyectos de ley porque sabemos que hemos avanzado, que hemos hecho, pero faltan aún cosas. Somos un organismo público ejecutor, tenemos alcance nacional, tenemos diversas gerencias, somos, como ejemplo de superintendencia existe en otros ámbitos como la SUNAT, la SUNAFIL, y quisiera hacer resaltar algo en base a lo que se ha expuesto en este panel. Es cierto que el Tribunal Constitucional ha conocido muchos casos de conflictos competenciales, pero algo, por ejemplo, que me alegra es que en ninguno de los conflictos competenciales se ha cuestionado la competencia de SUTRAN o las actividades que SUTRAN tiene asignadas a la ley. Y eso me alegra porque quiere decir que tanto desde el lado público como desde el lado privado se tiene claro qué es lo que hace SUTRAN. Y eso creo que es un avance. Otro tema importante en cuanto a competencias es que nosotros como superintendencia, y ya se dijo, no regulamos o no supervisamos infraestructura pública o infraestructura vial. Importante porque a veces se cree en el día a día, en nuestro trabajo, que nosotros como SUTRAN fiscalizamos solamente a los vehículos que pasan por la infraestructura o la vía nacional. No, en transporte lo que se fiscaliza son servicios, no infraestructura. Tampoco se fiscaliza vehículos, fiscalizamos servicios. Y otro tema adicional, aunque parezca tal vez un poco una broma, pero nosotros tampoco somos CITRAN. Y eso lo digo porque los funcionarios que estamos trabajando muchas veces atendemos a las personas, nos reunimos con funcionarios públicos de otros sectores y muchas veces nos confunden con OCITRAN, ¿no? OCITRAN es un organismo regulador, parte, como le llamamos los ositos, el OCINERMIN, SUNAS, y OCITRAN lo que se hace es encargar de la infraestructura. Ellos sí se encargan de la supervisión de infraestructura, nosotros no. Bueno, y lo que yo un poco quería conversar son un poco discutir o plantear tres ideas que considero pueden analizarse y van a ayudar un poco a mejorar o a llenar esos espacios de problemas competenciales, de que una autoridad puede hacer alguna cosa y luego, pasados 5 años, entra otra autoridad y no sigue un lineamiento de política. Y estas tres ideas que yo les voy a plantear, o se las quiero exponer, es un poco mirando a esos otros sectores, los sectores que mencionaba al inicio. Yo en algún momento de mi etapa profesional he visto el sector energía, los temas de gas natural y hidrocarburos y APPs también, y un poco mirando lo que se ha hecho en esos sectores en los últimos años, veía efectivamente que la institucionalidad y el avance en estas actividades ha partido de tener políticas. Si no tenemos políticas, si no sabemos dónde estamos, ni a dónde queremos llegar, ni cómo medimos lo que hemos hecho en los últimos años, no vamos a avanzar. Y si vamos a avanzar desordenadamente. Una primera idea es mirar lo que las leyes ya nos ofrecen.
No estoy diciendo de que el marco regulatorio no deba modificarse. La Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre es del año 1999 y se han expedido, como decía Humberto, múltiples leyes que cuando uno quiere adentrarse o estudiar el tema de transporte o el derecho del transporte, a veces termina confundido. Esa revisión, tal vez esa elaboración de normas, tiene que hacerse. Pero hoy por hoy, si uno mira, por ejemplo, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, uno ve cerca de más de 30 artículos, la primera sección del 1 al 5 al 7, definiciones, principios, ideas, competencias, que es de lo que se ha hablado. Y yo quisiera rescatar un artículo que a mí me parece clave para empezar a solucionar algunos temas competenciales o qué se entienden o qué se debería entender, por ejemplo, como libre iniciativa privada, libre competencia, objetivo estatal del Estado en materia de transporte terrestre. El artículo 5 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre habla de la libre competencia y la libre iniciativa privada. Entre otras cosas, nos dice, por ejemplo, que la estabilidad o las reglas de juego deben ser respetadas y que deben existir justificaciones en cuanto a la regla de juego, es decir, que las normas no pueden cambiarse de un momento a otro si es que no existe una justificación. No es que las normas no se cambien, sino que debe existir una justificación. Sobre todo los abogados o quienes participan en el sector privado saben que en el transporte terrestre en los últimos años ha tenido una entidad llamada Indecopi una participación muy activa, sobre todo al momento que ha revisado los requisitos de los reglamentos nacionales o de los reglamentos del ámbito municipal y regional. A través de su control de acceso al mercado, que no es otra cosa que el Indecopi revisa los requisitos de los reglamentos nacionales, y lo que quiere ver Indecopi es si esos requisitos impiden o transgreden irracionalmente la permanencia de las empresas en el mercado. ¿Ok? Lo que ha hecho Indecopi en los últimos años es interpretar, en base a su función de control de acceso al mercado, interpretar normas de transporte. Entre otras normas de transporte ha interpretado la Ley General. La Ley General, especialmente el artículo 5. ¿Qué es lo que ha dicho el Indecopi? Como Indecopi tiene que controlar que las regulaciones que se emiten a través de reglamentos tienen que ser racionales, justificables, lo que ha visto en la Ley General es, si no existe, por ejemplo, entre otras cosas, un informe previo de las autoridades que emiten estas regulaciones, si no existe un informe previo, no hay más que discutir. No se justificó en su momento y, por tanto, yo no tendría que pasar a una segunda etapa de ver si es racional, si hay alguna otra alternativa. No, es un tema meramente formal. Yo, en base a esas lecturas o a esas resoluciones que ha emitido el Indecopi, nos echábamos a leer con el equipo qué es lo que ofrecía la Ley General. Como decía, hay que ver las herramientas que hoy tenemos y no pensar en emitir más regulación sin perjuicio del ejercicio que se debe hacer sobre esto. La Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, en el artículo 16, define la tarea del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Humberto las ha expuesto, y entre otras cosas que asigna el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la de interpretar los lineamientos que contiene la ley en materia de transporte terrestre. ¿Dónde están los lineamientos? Los lineamientos están, cuando uno lee la ley, del artículo 1 hasta el artículo 7. Vuelvo a repetir, dentro de los lineamientos es que el Ministerio, bajo esa competencia que menciono, podría decir qué es lo que se entiende como libre competencia, libre iniciativa privada, acceso al mercado, entre otras cosas. Entonces, una primera idea que yo quiero plantear para ir mejorando estos espacios o estas confusiones que a veces existen entre competencias, no solo entre privados y públicos, sino sobre todo entre entidades públicas, como en este caso Indecopi o el Ministerio de Transportes, es, en el caso del Ministerio de Transportes, empezar a emitir interpretaciones de lineamientos de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que es distinta a una interpretación de artículos. Quienes estamos en el Estado, cuando nos llega una interpretación de artículos, nosotros, por ejemplo, nos podemos decir, mi interpretación es general. No me voy a referir al caso específico, pero yo miro netamente artículos. La interpretación de lineamientos es mucho más rica. Es mucho más rica, porque uno no se parametra solamente ver el artículo. Como decía el doctor Abad, uno incluso empieza a ver el bloque de constitucionalidad, empieza a ver la Constitución, empieza a ver doctrina. Hay mucho por hacer en cuanto al lineamiento de transporte, y en el caso que les planteaba, en esta primera idea, uno puede empezar a decir, en el caso de Indecopi, señores, no voy a cuestionar que hay una regulación, no voy a cuestionar que tú eres una entidad que controle el acceso al mercado, pero las normas de transporte y lo que se entiende como libre iniciativa privada y libertad de empresa en el transporte terrestre, la ley me lo asignó a mí como Ministerio de Transporte. La segunda idea es la creación de un sistema nacional.
Y esto viendo un poco en la creación de sistemas como el sistema de gestión ambiental, el sistema de promoción de inversión privada en APPs. Cuando uno ve la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se da cuenta que si una actividad como el transporte está en manos de diferentes entidades, de diferentes niveles de gobierno, y no hay una efectividad, la Ley Orgánica, la LOPE, le brinda a los funcionarios la herramienta de crear sistemas. Si quiero controlar recursos públicos, un sistema administrativo como el SNIP. Pero si quiero controlar o asegurarme de que se cumpla una política, un sistema funcional. Mi planteamiento, mi idea, es crear un sistema nacional en materia de transporte terrestre. No implica la creación de una nueva entidad, pero sí implica que alguien ejerza la rectoría dentro del sistema. ¿Y por qué es importante el sistema? Además de que el rector empiece a emitir interpretaciones vinculantes, se desarrollan metodologías y lineamientos. Yo les hago, solo por poner un ejemplo, ¿alguno de nosotros nos queda alguna duda de que en este escenario, una infraestructura, un espacio privado, entran 10.000 personas? ¿No? Entramos 200. Y la empresa telefónica sabe que para que entren las 200 personas tiene que haber una inscripción, tiene que haber de manera ordenada, tiene que enviar correos. Eso se llama administración y gestión. Hay cosas en el transporte que al día de hoy ya está la discusión cerrada, porque se ha analizado. Una de ellas, si uno tiene una ciudad con determinada población, con determinada densidad, con determinados vehículos, en los países como Chile, Colombia, o si uno mira más todavía, en los países europeos o en Estados Unidos, ya no se discute si se tiene que autorizar o se tiene que concesionar. Existe una política que dice que si tu ciudad o tu espacio territorial donde ejerces competencias tienes tales y tales características, la discusión se cerró. Se desarrollan metodologías, lineamientos que las autoridades tienen que cumplirlas, porque el Estado peruano cumple una política. Si hablo de la unidad, como Estados, tenemos diferentes niveles de gobierno, pero hay una política. Entonces, ya no deberíamos al día de hoy, después de tantos años que llevamos en regulación de transporte terrestre, discutir, y suena un poco gracioso, que todavía estamos en la etapa en la que las autoridades municipales emiten regulaciones de tránsito en materia de infracciones. Ya no deberíamos discutir eso. Eso debería estar señalado en lineamientos, metodologías, que bajo mi idea debería ser en parte o emitidas a nivel de un órgano rector. Bajo la idea que yo propongo, el órgano rector, no me queda duda, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que dicho sea de paso, después de muchos años, está haciendo un trabajo loable al desarrollar metodologías, lineamientos en cuanto a las regulaciones. No voy a quedar más tiempo, pero gracias por la participación. Así es, gracias, Rodrigo.